Hola, buen día. Somos alumnas de quinto año A de la Escuela Normal Juan Facundo Quiroga. Este contenido es para el taller de producción audiovisual dirigido por el profesor Carlos Aguirre. Soy Lara. Hola, buen día. Soy Janet. El día de hoy, en este podcast, vamos a discutir sobre heridas emocionales. Antes de empezar, los invito a que piensen en un acontecimiento que les produzca una emoción intensa, tal como dolor, rabia, soledad, ira, miedo al abandono, miedo a ser rechazados, tristeza, que no seamos capaces de resolverlo de forma adecuada o entender de dónde provienen estas emociones. Cuando esa emoción intensa que sentimos o esas emociones en nuestro interior se fijan, creamos una herida emocional. Y si no tenemos las herramientas necesarias para afrontar estos sentimientos ni los acompañamientos adecuados, corremos el riesgo de acostumbrarnos a sentir estas emociones intensas y no poder encontrar una solución. Estas heridas se van a denominar heridas de la infancia, porque van a suceder en la niñez y tienen consecuencia en la adultez. Es decir, nuestra infancia es tan decisiva que determina nuestra calidad de vida cuando crecemos. Todo lo que nos sucede en esta etapa lo vamos a arrastrar hasta que somos adultos y va a formar parte de cada decisión que tomemos, aunque no nos demos cuenta de ello. Estas heridas que quedan son debido a experiencias tempranas de mucho dolor, son lastimaduras psíquicas, lesiones emocionales que se originan cuando somos pequeños y quedan ahí detenidas o presas sin cicatrizar hasta que somos adultos. Podemos verlas en las personas adultas en un montón de maneras, a modo de ansiedades muy intensas, ataques de pánico, aislamiento, imposibilidad de abrirse emocionalmente, desconfianza, a una sensación intensa de no merecer absolutamente nada. Liz Bourbeau fue una autora canadiense que dedicó toda su carrera a estudiar profundamente las teorías de Freud, Reich y de otros psicólogos muy importantes. Ella tomó un poco de cada teoría, las unificó y construyó la teorización de las 5 heridas de la infancia, que veremos a continuación. Pero ¿cuál es la causa de estas heridas? No hay una sola causa, pero pueden aparecer sobre todo de 2 grandes formas. La primera forma es por una experiencia intensa y traumática. Puede darse que la mamá o el papá haya humillado a su hijo frente a otras personas, riéndose por algo que le hizo daño. También por un abuso físico o sexual, o incluso por una frase muy hiriente, como por ejemplo: mira qué inútil es, nunca puede hacer nada bien, es tan tonta. Y la segunda forma es por una sucesión de varias experiencias negativas. Estas pueden ser más pequeñas y no tan traumáticas, pero tienen la característica de ser sostenidas en el tiempo. Por ejemplo, si una madre o padre siempre tarda más de 20 minutos en buscar a su hijo en la escuela o al jardín y todos sus compañeros ya se iban, sentirá que no es lo suficientemente importante como para priorizarle e ir por ella a tiempo. Cualquiera de estos 2 tipos de vivencias, ya sea una sola muy intensa
o varias pequeñas sostenidas en el tiempo, dejan una huella afectiva que queda clavada como una daga en nosotros y en nuestra autoestima. También es importante que no cualquiera puede causarte una herida. Debe ser alguien significativo para nosotros. No es igual si un niño desconocido que encontramos en el parque nos dice inútiles, que jugamos mal a la pelota, que escucharlo de mamá o de papá o alguien que amamos profundamente. El impacto afectivo que tendrá será completamente diferente según quien la diga. Recordemos que los adultos son quienes nos muestran a través de sus lentes cómo es el mundo, y si nos dicen que somos unos inútiles, vamos a creerlo. Frente a cada una de las 5 heridas de la infancia, las personas hemos ido construyendo máscaras que nos permiten defendernos cuando la herida se reactiva en el presente. Estas máscaras son como mecanismos desconocidos, nos ayudan a protegernos del sufrimiento que tenemos acumulado de estas heridas. Algunas son obvias y otras difusas. La primera herida de la infancia es la herida del abandono. Vamos a dar 2 ejemplos de situaciones que son interpretadas por un niño o por una niña como una situación de abandono. Papá y mamá me abandonaron o me dejaron al cuidado de otra persona por mucho tiempo. Se pasaban los días tan metidos en sus trabajos que ni siquiera me prestaban atención. Me dejaban siempre con un cuidador y cuando llegaban del trabajo, agotados, ni se paraban a verme. O estaban tan sumidos en sus propias peleas que nunca se detenían a ver cómo me encontraba. Es probable que las personas con esta herida tienden a ser dependientes de otros. Cada vez que una pareja o amigo en la actualidad le dice que no puede salir con ellas, con ella, o tienen otro grupo de amigos con quien quieren hacer planes, se activa la herida del abandono de vuelta. Entonces, la persona, por situaciones que a simple vista pueden parecer insignificantes, interpreta que la van a abandonar nuevamente y hace todo lo posible para evitarlo. El temor más grande de alguien herido por el abandono es la soledad. Lo peor para ellos es quedarse solo. Le tienen fobia a la soledad. Por ello, la máscara que se ponen es la dependencia. La cura de esta herida o la sanación de ella es que hay que amigarse con la soledad, tomarse el tiempo para hacer cosas uno solo, sin nadie más alrededor. Segunda herida, la herida del rechazo. Esta herida es común verla en niños o niñas que sintieron que sus padres querían más a sus hermanos o hermanas o a otra persona que a ellos. Es que no sos tan inteligente como Pablito. ¿Para qué querés que te vaya a ver ese acto si nunca te ponen en el papel principal? Estas frases pueden provocar esta herida. La persona no se siente merecedora de cariño y se rechaza a sí misma. Tiene esta idea de que nadie nunca le elegirá. No cree que los demás puedan comprenderle y entonces opta por aislarse. No puede generar relaciones genuinas ni lazos fuertes. Utilizan la máscara del huidizo. El terror que genera la sola posibilidad de que otra persona no le quiera es tan fuerte que la mejor opción es alejarse primero. Son estas personas que están en una relación que viene muy bien, demasiado bien, y justo cuando se están comprometiendo emocionalmente, se alejan. Se alejan antes de que el otro los deje. Mejor te dejo yo, porque sería muy terrible si sucede lo contrario.
El aprendizaje es dejar de huir en situaciones en las que podemos ser rechazados y enfrentarlos. Tercera herida. La herida de la humillación. Esta herida se genera en niños o niñas de quienes los padres se burlaron, los desaprobaron, los descalificaron, los criticaron, los tildaron de insuficientes o expresaron que algo en ellos era inaceptable. Si esta herida no está sana, la persona se verá envuelta en escenas en las que los demás se burlen de ella. Vivirá a la defensiva para protegerse de quien quiera hacerle daño. Viven pensando que valen poco, suelen criticarse a sí mismos, tienen vergüenza incluso de sí mismos. La máscara que se pone la persona con una herida de humillación es, en la mayoría de los casos, la del masoquismo. Se critica constantemente a sí mismo y piensa que merece sufrir. Para que no se burlen de mí, me escondo, mejor paso desapercibido. Puede que una persona con esta herida se vuelva una tirana, un tirano o un egoísta, humillando a los demás. Como le hicieron bullying, ahora es el buleador. El camino para sanar es aprender a disfrutar, entendiendo que tener derecho a gozar, al disfrute, también es educar tu autodiálogo para dejar de castigarte. Llegamos a la cuarta herida, llamada herida de la traición. Esta herida se genera en niños y niñas a quienes sus padres les hicieron muchísimas veces una promesa que nunca llegaron a cumplirla. Por ejemplo, si un padre le dice a su hijo que si saca buenas notas en el colegio le va a llegar un juguete que tanto anhela y al final no lo hace. Si estas conductas de este tipo se vuelven repetitivas, el niño va generando una personalidad desconfiada. Se va aislando y descreyendo de todo el mundo, porque papá y mamá, quienes debían enseñarle a confiar, lo traicionaron. Para evitar daños por desilusión en su vida adulta, estas personas utilizan la máscara del control y la desconfianza. Soy excesivamente controlador. Por ejemplo, si estoy en pareja y mi pareja se va a una reunión con amigos y yo no tengo ni siquiera puntos para desconfiar de mi pareja, pero lo mismo le pido fotos con ellos, pero no lo hago de mala persona, sino porque me genera una desconfianza excesiva. Estas personas suele costarle mucho revelar su intimidad. Para ellos es peligroso que se enteren cómo se sienten, por miedo a que esto sea usado en su contra. Acá vemos la desconfianza. Al tener dificultades de mostrar su vulnerabilidad, tienen problemas para expresar sus emociones y sentimientos, blindándose emocionalmente. Les gusta tener siempre la última palabra y organizar la vida de los demás. La máscara de la herida de la traición puede ser el engaño y la falsedad. La quinta y última herida es la herida de la injusticia. A esta herida la vemos en niñas o niños con padres y madres que fueron fríos y rígidos, que impusieron un estilo de educación o trato autoritario, poco respetuoso, con una exigencia constante que fue generando sentimientos de inutilidad, inferioridad y sensación de injusticia.
Estos niños sintieron que no eran para nada valorados y eso resultó demasiado doloroso para ellos. La reacción de la persona que sufre la herida es la de disociarse de sus sentimientos para sentirse protegidos y no vulnerables. Para defenderse de esta herida, quienes la sufren construyen la máscara de la rigidez. Se vuelven extremadamente perfeccionistas para demostrar que sí valen. Las personas con heridas de injusticia tienen dificultades para entregarse, dejarse llevar y sentir placer. Les cuesta expresar su ternura. ¿La herida infantil se repite en la adultez? Ninguna de las 5 heridas de la infancia tiene nada que ver con las personas actuales. No tiene que ver con una pareja, ni con un amigo, amiga, ni con un jefe. Es probable que como persona adulta armes escenas en las que siempre eres abandonado, abandonada, rechazado, rechazada, humillado, humillada. Pero es la herida de la infancia, reactivándose una y otra vez. Las personas actuales no son más que activadoras de esa herida presente que debe sanar. Hay todo un sistema montado sobre una herida profunda que la acompaña desde chica, que la arrastra a tenerle pánico al rechazo. Si no curamos las heridas, lo que queda es un trauma silencioso, que empieza como a ejercer presión desde el inconsciente, que no te deja en paz. Es un trauma que comanda tus decisiones y tu vida. Te vuelves preso de él, porque somos nuestras heridas, pero sobre todo somos la manera de enfrentarlas. Somos lo que nos animamos a duelar. Somos la manera en la que nos rearmamos después de cuentos desagradables, traumáticos. Todos podemos sanarnos, todo con deseo de hacerlo, la guía adecuada y el momento adecuado. Para terminar, te regalo una frase que me encanta y dice así: sabrás que estás en el camino de la sanación y cuando seas consciente de que una herida fue activada y cuando seas capaz de observar el dolor de esas heridas, estás en el camino de la sanación y cuando sabrás que estás en el camino de la sanación y cuando seas consciente de que una herida fue activada y cuando seas capaz de observar el dolor de esas heridas, sabrás que superaste la herida, cuando no sientes la necesidad de llevar la máscara protectora asociada a ella. La aceptación trae alivio, hace desaparecer el dolor, poco a poco. Entonces ves